en esta que es la sexta audiencia pública sobre la reforma electoral. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos acompaña de manera virtual el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República e integrante de la Comisión para la Reforma Electoral, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel. Ahí lo tenemos en pantalla. También nos acompañan de manera presencial el cónsul general de México en Atlanta, el ministro Rafael Laveaga Rendón, y el doctor Gonzalo Vadillo Moreno, especialista electoral y responsable de los trabajos en el extranjero. Aquí nos acompaña nuestro amigo Gonzalo. Si me permiten, voy a invitar al antropólogo Lázaro Cárdenas Batel a dirigirnos unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a mi amigo, el cónsul general de México en Dallas, don Rafael Laveaga. Un agradecimiento especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Subsecretaría para América del Norte y a todo el personal del consulado. Les agradezco mucho esta oportunidad. Creo que dije consulado en Dallas y es en Atlanta. En Dallas acabamos de hacer tener la audiencia hace unos días. Muy estimados amigos mexicanas, mexicanos que viven en los Estados Unidos, ciudadanas y ciudadanos ponentes, personas que siguen la transmisión de esta audiencia de manera virtual. A todas y a todos, muchas gracias por su participación y por acompañarnos esta tarde. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como ustedes saben, dispuso la creación de una comisión de la Presidencia de la República con el fin de trabajar en la construcción de una propuesta de reforma electoral que próximamente será puesta a consideración del Poder Legislativo. Una reforma que tiene por propósito actualizar nuestro sistema electoral, fortalecer y mejorar la calidad de nuestra democracia. Una reforma congruente con la lucha del pueblo mexicano por abrir los espacios de participación política y social, por garantizar inclusión, equidad y certeza, por asegurar que todas y todos puedan ejercer plenamente sus derechos, que todos los votos cuenten y se respeten. La presidenta ha querido que este proceso se construya mediante un amplio ejercicio de participación ciudadana. No existe una propuesta preelaborada, ni se pretende construir una iniciativa sin tomar en cuenta la voz de la ciudadanía. Esta es la razón de estas audiencias. Cualquier persona puede participar para presentar una propuesta, para expresar una opinión, una preocupación, manifestar críticas, inquietudes, puntos de vista, con absoluta libertad y sin otro límite que respetar el tiempo de 5 minutos concedido para cada intervención. Si alguna o algún participante desea presentar un documento más completo, puede hacerlo sin ningún inconveniente a través del micrositio de esta comisión. Y lo mismo vale para aquellas personas que por cualquier razón no hayan podido asistir a las audiencias de manera presencial, pero toda propuesta será bienvenida. Hasta el día de hoy se han llevado a cabo 20 audiencias en la Ciudad de México, 22 en diversas entidades federativas, 5 audiencias y con esta 6 en los Estados Unidos. Han participado más de 200 personas, representantes de una gran diversidad social, política, profesional y geográfica, una verdadera representación de la diversidad del pueblo mexicano. México no está completo sin nuestras y nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, quienes mantienen un vínculo sólido con sus comunidades de origen, contribuyen todos los días con el país de muy diversas formas y con quienes aún tenemos deudas históricas que saldar. Las mexicanas y los mexicanos que radican en el exterior no solo han defendido su derecho a incidir en la vida política de la nación y a estar representados en ella, también han dado una contribución generosa
a la lucha democrática que permitió abrir el camino para realizar ejercicios como el que hoy nos convoca. Yo agradezco muy profundamente su participación y presencia, y antes de ceder la palabra a quienes hoy presentarán sus ponencias, quiero solicitar a nuestro amigo el cónsul general de México en Atlanta, don Rafael Aveaga, nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Saludo a mi muy querido Lázaro Cárdenas Batel, con el recuerdo de nuestras conversaciones intensas sobre política en Washington, D.C., a donde tuve el honor de servir como cónsul. Yo también me sumo a ese agradecimiento que acaba de decir el jefe de oficina de la presidencia, Cárdenas, sobre ustedes. Es decir, a pesar del aguacero que está cayendo allá afuera, a pesar de la tormenta, a pesar de la coyuntura, de las persecuciones, ustedes están aquí, porque tienen a México delante siempre. Y eso es digno de aplauso. No me cabe duda que la reforma electoral que se está proponiendo va a fortalecer la participación de todas y de todos, la democracia participativa que se llama. Y este mismo ejercicio es un ejercicio de democracia participativa y deseo que tras de él pensemos y tengamos un México más tolerante, más incluyente, más diverso, más plural y más democrático. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me lo permiten, voy a solicitar a nuestro amigo el doctor Gonzalo Vadillo Moreno que nos dé una explicación sobre la dinámica que se llevará a cabo esta tarde-noche. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Señor Cónsul General de México en Atlanta, Rafael Aveaga Rendón, antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, y a todo nuestro auditorio, gracias por su presencia. Estoy muy honrado de participar en esta audiencia, por lo que agradezco esta distinción a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero sobre todo la gentileza del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel por la invitación a estar con ustedes y por su sensibilidad al cambio democrático y progresivo. La mecánica de la exposición consiste en 5 minutos por persona ponente para expresar sus ideas, propuestas o críticas. Tendrán al frente un cronómetro que les indicará el tiempo transcurrido hasta por 5 minutos. Una vez que haya concluido este tiempo, les pediré concluir de inmediato. Contamos con más de una docena de participantes, por lo tanto les pido su comprensión y apoyo de no rebasar esos 5 minutos. Muchas gracias. Adelante, ahora continúa el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, quien dará la palabra a cada una y cada uno de los ponentes. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra José Ángel Esparza, representante de la Unión por la Dignidad Latina. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Agradezco a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral por invitar a este foro a nosotros los migrantes a participar con nuestras opiniones. Muchas gracias por la atención. Hemos escuchado muchas propuestas y probablemente hay más de las que quizás se puedan implementar. Yo quiero enfocarme en el desorden de la última elección presidencial en los consulados llevado a cabo acá en el 2024. Mucha gente no pudo votar al punto que se hizo una consigna, al menos aquí en Dallas, Texas. INE corrupto, robaste nuestro voto. Quisiera que se hiciera algo al respecto y debido a lo injusto de esas elecciones para nosotros los migrantes, que se castigue y se cambie a esos funcionarios del INE que estuvieron a cargo de llevar a cabo esas elecciones. Ya no queremos más funcionarios que ejercen su responsabilidad como aquel presidente municipal que decía que había robado, pero que había robado poquito, nada. Deben de hacerse bien las cosas. Si no hacen bien su trabajo, tienen que ser removidos. Y en esta nueva reforma electoral y la reforma judicial que ya está, puede servirnos para ello. Nos llaman a nosotros héroes migrantes. ¿Y
queremos llevarle un mensaje a todos los que están en contra de la Cuarta Transformación. Nosotros los migrantes somos parte de lograr este cambio de régimen, porque salimos por la fuerza y la necesidad y no dejamos de apoyar a los que se quedaron. En aquellos tiempos nos robaban la oportunidad de tener un trabajo digno, nos robaban la oportunidad de tener una buena educación, nos robaron la oportunidad de conocer la verdad porque los medios de comunicación estaban cooptados y si nos poníamos en contra de alguna forma, nos robaban hasta la vida. Nos robaron el tiempo de estar en nuestro país y estar con nuestras familias. Por eso queremos expresar que no permitiremos que la Cuarta Transformación no se lleve a cabo. A todos aquellos del INE que no querían que votáramos en aquellas elecciones, les decimos que no olvidamos a aquellos que se les ocurra hacerle un abuso a nuestra presidenta o quererle dar un arrimón político a la Cuarta Transformación. Aquí estamos nosotros los migrantes. Por eso pedimos todo el peso de la ley para ello. Apoyamos esta reforma electoral para que de verdad nos reconozcan como migrantes mexicanos y nos acepten en México para participar políticamente, porque estamos llegando a la conclusión, por todo este racismo que hay, esta xenofobia, esta discriminación, y esta institución de la migra que trae a mucha gente asustada, yo creo que ya no nos quieren por acá. Por eso es que no nos hemos olvidado de nuestro México, porque seguimos teniendo a nuestro México en el corazón. Y pedimos en esta reforma electoral que nos ayude a organizar al pueblo mexicano de este lado para lo electoral, pero también para concientizarlos políticamente, para defendernos acá, para defender a nuestro país de algún ataque y para llevar a cabo llevar a la meta a esta Cuarta Transformación. Y para terminar, quiero que esta reforma electoral se convierta en sí en una reforma política para dar paso a una reforma agraria integral, incluyendo a los inmigrantes, al punto de poder pedir a nuestro gobierno reparaciones para aquellos migrantes campesinos que salieron de su país y que puedan regresar a través de tener un apoyo con una parcela de tierra para cultivar y que sean estos migrantes sujetos de derecho agrario. Hay miles de hectáreas de tierras ilegales tomadas por Vicente Fox entre Chiapas y Tabasco y miles de hectáreas en San Luis Potosí de tierras ilegales tomadas por prianistas. Que se haga justicia y que se le donen a los migrantes repatriados y deportados. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Nadia Sepúlveda García, diputada al Congreso de la Unión. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy diputada federal migrante, habemos 5 diputados de Morena actualmente en el Congreso Federal y otros 3 curules de otros partidos. Pues a nosotros nos toca ahora sí que ser la voz institucional de toda la comunidad migrante dentro del Congreso. Como lo mencionaron aquí varios ya de mis compañeros, pues hoy tenemos un espacio inédito y una oportunidad para poder resarcir todo este tiempo donde pues a toda la comunidad migrante se ha dejado de lado, ¿no? ¿Qué propone esta reforma? Reducir costos, hacer un sistema más representativo, que la democracia sea más directa y reorganizar la infraestructura que tenemos actualmente. Como comentario personal y sumándome a mi ponente anterior, efectivamente yo estuve en las votaciones de San Diego y sí hubo más de 1,000 y tantas personas que se quedaron sin votar. Actualmente dentro del Poder Legislativo, en lo que a nosotros nos toca hacer, ya hemos tenido varias reuniones con el INE y se han hecho varias propuestas, ya hay 10 propuestas muy firmes sobre la mesa, precisamente en este tema, para todo el tema de la credencialización y que efectivamente en las próximas votaciones que nos toquen en el exterior, pues esto no nos vuelva a pasar. En el Poder Legislativo estamos cuidando, además del voto en el exterior, la protección consular y facilitar todos los trámites, dando dando más constitucionalidad a los consulados, porque actualmente son un puente, pero creo que pudieran facilitar y ser una institución muchísimo más completa si
si reformamos un poco las leyes actuales que tenemos, darles un poco más de autonomía y eso podría facilitar mucho también esta reforma. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos en un sexenio donde es la primera vez que la agenda política migrante tiene un peso y un lugar muy importante. Realmente está en la agenda del Congreso y eso pues nos tiene que tener muy contentos y ver que estamos avanzando en esta reforma electoral pues nos pone totalmente del otro lado, ¿no? Existen ya países como Francia, como Estados Unidos, donde ya la representación del voto en el exterior ya es constitucional y eso es lo que estamos buscando con esto. Se habla de la sexta circunscripción, que es precisamente eso, ¿no? Que ya todos los mexicanos que están en el exterior tengan un lugar, un espacio y una representación que no tenga que ser exclusivamente por el tema plurinominal, sino que ya podamos acceder al tema de la votación. Actualmente se hace en algunos estados, pero la idea es que ya con esta reforma ya pueda ser a nivel nacional. De mi parte, me da mucho gusto que tengamos estos diálogos, que sepan también lo que a nosotros nos va a tocar hacer en el legislativo, pero ahora sí que de la mano y de todo lo que logremos escuchar en estas mesas de trabajo para poder hacer que esta reforma sea muchísimo más completa y nos llevemos las necesidades de todo lo que está pasando en el exterior. Mucho gusto a todos y encantada de estar en esta mesa. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Adelina Nichols, cofundadora de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adelina Nichols y pues soy mexicana e inmigrante. Y quería comenzar extendiendo nuestro agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y la consideración de abrir este espacio en la zona sureste de los Estados Unidos, que a veces parece que estamos abandonados de este lado, donde existimos miles de mexicanas y mexicanos, migrantes, desde luego interesados en todo lo que ocurre en nuestro país de origen. En esta ocasión quiero hablar acerca con el fundamento en el artículo 35 constitucional y es precisamente algo que todos estamos hablando, que es el derecho a votar y ser votados. Y voy a hablar desde tres perspectivas contenidas en este mismo artículo y es precisamente uno de votar en las elecciones populares y poder ser votado para cargos de elección popular. Número dos, los ciudadanos solicitan su registro como candidatos de manera independiente. Y número tres, el derecho a participar en procesos de revocación de mandato. En el caso del derecho a votar y ser votado, nuestra propuesta es precisamente que debe existir o crearse una lista separada de representación de las minorías, en este caso las comunidades inmigrantes. Y sabemos de antemano la discusión actual de la desaparición o no de las plurinominales. Refiere también a la prevalencia de los candidatos inmigrantes, ya que toda vez deben ser incluidas en las listas presentadas por los partidos políticos. Sin embargo, existe el liderazgo de mexicanas y mexicanos que se inclinan sobre una posición partidista, pero también hay aquellos que no están adheridos a ningún partido político, pero que en este momento no forman parte del status quo partidista, entonces no hay acceso a ninguna lista. Nosotros proponemos la creación de una lista independiente de las plurinominales, en donde pueden suscribirse candidatos migrantes. En todo caso, una lista de 20 personas, 10 para la comunidad inmigrante y otros 10 para las comunidades de las minorías LGTB, comunidades indígenas, etc. Asimismo, la elección de los candidatos migrantes sea por mayoría de votos, es decir, que los resultados no estén determinados necesariamente por su lugar en la lista, sino que sea el voto mayoritario el que otorgue ser elegido o elegida.
El nombre de esta lista pues está abierto, puede ser asignación, puede ser un concepto equivalente al mismo tiempo, no necesariamente llamarlo plurinominales. La propuesta número 2 es extender la participación del derecho al voto de las y los inmigrantes en todas las elecciones populares, es decir, la participación en las elecciones municipales. Y hablamos del artículo 35, ¿verdad? Pero también continúa la preocupación en nuestra comunidad inmigrante al ser inhabilitados para ejercer su voto en las elecciones municipales de donde provienen. El ejemplo, por ejemplo, de que me costó aprenderme el nombre del pueblo, pero es la Ixtaquilla, de Maldonado en Guerrero, al igual en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Nuestra propuesta siguiente es ampliar el ejercicio de voto en el extranjero y significa que es entender y analizar precisamente el contexto social de las mexicanas y los mexicanos en el exterior con respecto al acceso a la tecnología. Tener la posibilidad de emitir el voto en ambos formatos y de igual manera puede ser presencial a través de boletas, papeletas electorales en las sedes y de segunda forma que pudiera ser digital a través del Internet según las necesidades. La propuesta que sigue es aquella de simplificar los procesos de registro y credencialización, es decir, evitar trabas burocráticas y exceso de requisitos a través del uso de matrícula consular y pasaporte mexicanos para efectuar el registro y la obtención de la credencial del INE. Establecer una jornada permanente de registro y credencialización de las mexicanas y los mexicanos en el exterior, nada temporal, y en esa medida pues abarcaremos la mayor cantidad de personas que puedan registrarse para votar y potencialmente ser votados. Y nada más voy a anexar una hoja más con anotaciones con respecto a observaciones y preocupaciones con respecto a las elecciones que se llevaron a cabo el 2 de junio del 2024 en varios rubros, no los voy a leer, tengo 20 segundos. 1. La promoción y la difusión, el entrenamiento anticipado de voluntarios en términos de la logística, operación e infraestructura el día de las elecciones y también tan importante la transparencia y la rendición de cuentas. Son acotaciones y comentarios que vienen de nuestras propias comunidades inmigrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Onésimo Pelcastre Cano, voluntario en activismo por la justicia social. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Onésimo Pelcastre Cano, como dijo el señor, y soy originario del estado de Hidalgo. Y aquí les voy a leer lo que más o menos escribí para propuestas de reforma electoral. En intento de articular propuestas sabiendo que la comisión sabe y tiene datos más amplios de cómo poner en orden las nuevas propuestas que nos den un sistema electoral más acorde a la revolución de las conciencias, basado en la Cuarta Transformación y al proyecto de nación que dirige la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que de ser posible no se permita el uso y abuso de puestos de representación en el Congreso a personas que operan para favorecer intereses oligárquicos, intereses extranjeros, intereses de las transnacionales y otros intereses en detrimento del pueblo de México y su territorio. Que se garantice el derecho a votar en las casillas a las personas elegibles que estén en fila dentro del horario de casilla abierta, que se les tomen los datos a los que estén formados desde antes del horario de cierre y les tomen su voto, aunque esto implique que los del INE se tarden más en terminar su turno de labores. Que se den lugares en el Congreso para representantes de migrantes mexicanos en Estados Unidos elegidos por votación. Que no haya lugares a dedazo asignados a personas con asociación delictuosa comprobada que defienden los intereses oligárquicos y personas que pidan invasión extranjera. Que una vez registrado en el padrón electoral se permita votar con matrícula consular o pasaporte. Que haya boletas provisionales para votar para quien le falte algún comprobante o no llegue a su casilla que le toca con tiempo límite a satisfacer el requisito para hacer válido el voto.
que se dé educación cívica de la importancia de defender al país como espacio vital y el proyecto nacional de vida digna, saludable para todas las personas y la salvaguarda de la naturaleza, el territorio, el uso mesurado de los recursos para el desarrollo del país en beneficio de México y de su población mexicana. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Rodrigo Ávila, activista de la Unión Nacional de Carpinteros de Atlanta. Parece que está silenciado. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, mi nombre es Rigoberto Dávila. Rigoberto. Yo estoy con la Unión de Carpinteros. Claro, estoy localizado en Atlanta. Nosotros estamos en diferentes estados. Yo soy de San Luis Potosí. Y mi comentario, más que otra cosa, pues sería externando la preocupación y a veces las preguntas que nos hacen los trabajadores, porque pues tenemos mucha comunicación con trabajadores en la construcción. Sería relacionado, ahorita se nos dio ya el voto, se dio el voto para el mexicano en el extranjero, pero no se les ha dado a estos momentos, no se les ha dado la voz. En algunos estados sí les están dando la voz. Tengo entendido que por ahí cerca que está Zacatecas, ya se está reconociendo a los inmigrantes como para tener ciertas posiciones. Yo la pregunta mía sería, o el decir el comentario, ¿por qué no se hace ¿cómo se llama? Todos tanto los senadores como los diputados, los que son, hasta se me fue la palabra, ¿cómo se llaman? Por representación proporcional. ¿Por qué no se los dan a los mexicanos, o sea, a los mexicanos en el extranjero? Hay mucha gente muy preparada, algunos con estudios, otros no con estudios, pero yo pienso que tienen una preparación de acuerdo y pues más a lo que algunos de los que nos representan en México la tienen, que pudieran hacer cambios diferentes. Nosotros tenemos se pudiera decir, estamos no sosteniendo, pero tenemos una influencia muy grande con México en la situación tanto económica y como pues tenemos a nuestras familias. Ese sería el mío, el único comentario que se hiciera algo relacionado con esto. Es bien importante. Creo yo que ya es el tiempo que se le reconozca a las personas aquí con nosotros en Estados Unidos. Yo no puedo, ¿va? Pero hay muchas personas que en verdad estarían interesadas en formar parte de de lo que sería, no sé cómo le pudiéramos llamar, un bloque de los güeros o alguna cosa así en la que se nos apoyara allá. Ahorita hay muy buen momento porque ahorita pueden hacer cambios bien importantes y que los merece en verdad el pueblo. Ese sería más mi comentario. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Lady Diosa Jiménez, especialista en migración internacional. Adelante. Buenas tardes. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí. Ok, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo soy académica y obviamente mi intervención está orientada desde la parte académica. Quiero primero que todo decir que mi área de investigación es el voto de los extranjeros en América Latina, desde México hasta la Argentina, así que conozco los diferentes casos de la región. Con respecto, y quisiera hacer una intervención sustantiva con respecto a la importancia que tiene esta reforma electoral. Un avance importante que ha tenido el caso mexicano es que ha ampliado el voto no solo de forma postal, sino también en persona. Pero yo quisiera resaltar algunos de los obstáculos que continúa observándose en el proceso, no solo de voto en el exterior, sino de implementación. Quiero que pongamos todos como ciudadanas y ciudadanos de México, pero también como académicos y como personas interesadas en esta área, reconocer los obstáculos existentes actualmente para para el voto efectivo
en el exterior. Quiero anotar rápidamente que uno de los problemas centrales que tiene el voto en el exterior para el caso mexicano, bueno, y para en la región es que la participación se le asigna mayoritariamente a las primeras generaciones de migrantes, que generalmente tienen mucha más edad, menos acceso a los sistemas digitales, etcétera, etcétera. Cuando hacemos un recuento rápido sobre cuál es el proceso actual de registro que hay que hacer cada ciclo electoral, hay que conseguir una prueba de nacionalidad mexicana. En muchos casos eso es imposible porque, pues, por las condiciones de migración, si se ha hecho por la frontera sin ningún tipo de documentación. Luego se necesita una credencial para votar. En muchos casos, esta credencial para votar es imposible conseguir, dado que los inmigrantes están indocumentados y no pueden acceder, incluso cuando podemos hacerlo a través de la embajada. Luego un registro en el sistema de registro para votar desde el extranjero, actualizarlo, mantenerlo, mandar la solicitud, asegurarnos de que está activo y luego tomar dos opciones, la postal y la de persona, y dar seguimiento a la solicitud. Eso incluso para un académico como yo, que me dedico a esto, me parece absolutamente que sobrepasa todos los niveles básicos de ciudadanía. Y esto en realidad se ha convertido en un obstáculo. Lo que yo quiero señalar de mi intervención es que no solo es necesario que se siga ampliando como se ha ampliado en el papel el derecho del voto de los mexicanos y las mexicanas en el exterior, sino que también se tiene que amarrar la forma como se implementa esto en cada ciclo electoral. Yo conozco que hay obstáculos, obviamente, para el problema del registro, pero yo me atrevería incluso a sugerir que el voto de los mexicanos en el exterior, como el de los colombianos, los argentinos, los ecuatorianos y los peruanos, si nombramos algunos, se mantenga permanente y la base de datos de registro no se tenga que hacer cada ciclo electoral. Porque tal como está presentado la ley y los procedimientos de implementación son de alto costo para el ciudadano. Esto es una responsabilidad del Estado que no debería estar asociado con todos los costos de acceso a tecnología, de capacitación en tecnología, etcétera, etcétera. Y una última dimensión que creo que es importante considerar me parece importante que esté el postal y en persona, porque en general muchas personas no pueden asistir a la embajada o al consulado mexicano, dado que esto representaría un problema de seguridad, pero también el formato del voto postal se ha consolidado como un mecanismo de obstáculo de la implementación para llenar los archivos, los paquetes electorales postales que se pierden en el correo físico, etcétera, etcétera. Así que mi llamado es, primero, para entender que una expansión formal escrita del voto de los mexicanos en el exterior no se ha traducido sistemáticamente en una participación amplia. En papel se ve muy bien, pero en la vida práctica el ciudadano tiene un alto costo de participación que se renueva cíclicamente. Así que si se puede considerar en la parte de la reforma que al menos el voto de los mexicanos en el exterior no tenga que rehacerse cada ciclo, sería un gran avance hacia la ampliación efectiva de la participación desde el exterior. Y con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Arturo Castellanos Canales, doctor en leyes por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. Adelante. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. ¿Quién tiene derecho para ser presidente en México? Desafortunadamente, por una desatinada redacción del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos mexicanos por nacimiento, cuyos padres sean extranjeros, no pueden aspirar a ser titulares del Poder Ejecutivo. Entonces me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la nacionalidad de los padres para aspirar a la presidencia de la República? ¿No? Es una injustificada distinción entre mexicanos que genera una doble falta que es importante corregir. En primer lugar, vulnera los derechos político-electorales de mexicanos por nacimiento
que deseen contender por la presidencia por la simple extranjería de sus padres. Esta distinción, a primera vista, tiene toda la pinta de ser discriminatoria. Y en segundo lugar, esta distinción daña la libre voluntad del electorado para elegir dentro de sus compatriotas a la persona mejor calificada para gobernar al país. No confiar plenamente en la capacidad de discernimiento del pueblo mexicano para escoger a sus gobernantes daña los principios democráticos sobre los cuales nuestra república está fundamentada. Entonces, para corregir esta injustificada distinción entre mexicanos por la nacionalidad de sus padres, vengo a proponer una reforma a la fracción primera del artículo 82 constitucional para eliminar el requisito de nacionalidad mexicana de los padres para poder ser presidentes de México. Actualmente, el artículo 82, fracción primera, señala lo siguiente, y abro comillas: para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Cierro comillas. Mi propuesta es simple. Eliminemos por completo la referencia a ser hijo de padre o madre mexicanos. Y no crean que es una propuesta descabellada, ¿eh? En México, antes de la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, bastaba con ser mexicano por nacimiento para poder ser presidente. Con independencia de la nacionalidad de los padres, eso no importaba. Y tanto la Constitución de 1824 como la Constitución de 1857 señalaban que para ser presidente se requería ser ciudadano mexicano por nacimiento de 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Punto. Sin referencia alguna sobre la nacionalidad de los padres. Y no crean que los constituyentes del 24 y 57 se sacaron de la manga estos requisitos. Son prácticamente una copia calca de la Constitución de los Estados Unidos, cuyo texto ha inspirado las cartas magnas que han regido a lo largo de la historia del México independiente. Pero dejemos a un lado la historia y volvamos a la Constitución de 1917. Deben saber que el texto original del artículo 82 actual era aún más restrictivo. El texto original requería que los padres del presidente fueran mexicanos por nacimiento. Una aberración que estuvo vigente hasta el año de 1994, cuando se reformó para permitir que los padres pudieran ser mexicanos, aunque fuera por naturalización. Pero aún así, desde mi perspectiva, se quedó corta la reforma. Entonces, por todo lo anteriormente expuesto, propongo que la fracción primera del artículo 82 se reforme para que quede redactado de la siguiente manera. Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Punto. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Rosa María San Mamés Roca. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Rosa María San Mamés Roca. Soy originaria de la Ciudad de México y he vivido en San Francisco, California, por 38 años. En las pasadas elecciones, varios ciudadanos independientes nos dimos a la tarea de fomentar de manera voluntaria el voto de los mexicanos en el exterior, ofreciendo información en las calles y a través de algunos medios. El Consulado Mexicano en San Francisco, como varios otros en los Estados Unidos, nos facilitó el pasar esta información a los compatriotas que acudían a hacer otros trámites. Es basado en esas experiencias que quisiera compartir la siguiente información y propuesta. Hay mucho interés por parte de los migrantes mexicanos en participar en las elecciones. Hay mucha gente muy informada, básicamente por medios independientes, pero por otro lado hay también muchísima desinformación y estamos hablando desde algunas personas, no muchas, pero sí, que desconocían incluso que tienen derecho a la doble nacionalidad. Otras personas que no sabían que ya desde hace muchos años existe la posibilidad de votar desde el exterior. Muchas no sabían que pueden tramitar su credencial desde el extranjero. Muchas otras tienen credencial de elector emitida en México y no quieren tramitarla en el exterior porque piensan que no va a tener la misma validez que la de México.
Otras personas sí querían tramitarla, pero tuvieron problemas para hacerlo por carecer de los documentos requeridos y por desconocer que el acta de nacimiento y el CURP se pueden obtener en línea. Hubo mucha participación en las 3 modalidades de voto, que eran por correo, por internet y presencial, pero el voto presencial, como se ha comentado, presentó muchísimas complicaciones porque, entre otras cosas, a la gente mayor se le dificultaba utilizar el sistema a pesar de que había representantes del INE ayudando. Sabemos que por cuestión de recursos y funciones, la participación del consulado en cuestiones electorales es limitada, pero sí pueden hacer una enorme contribución en facilitar el trámite de documentos de identificación y ofrecer la posibilidad de tramitar la credencial de elector sin cita permanentemente, no solamente durante los periodos electorales. Otro fenómeno que observamos es que a pesar de que muchos adultos iban acompañados de sus hijos para hacer sus trámites o para votar, la mayoría de estos jóvenes no eran parte del proceso, es decir, no tienen ciudadanía mexicana a pesar de tener el derecho a adquirirla y tampoco tenían mucho interés en votar algunos. Entonces, considero que es importante buscar maneras de involucrar a los jóvenes, no solo en el conocimiento de su cultura y sus raíces, sino también en el ejercicio de su derecho a votar y participar en las elecciones. Por ello, nuestra propuesta, muy modesta, es que se atraiga a estos jóvenes como voluntarios para ayudar a difundir información sobre las elecciones y los trámites necesarios para obtener la credencial de elector y apoyar a los adultos mayores a registrarse y a entrenarlos en cómo usar los sistemas de voto electrónico para fomentar el uso de esta modalidad, tanto el voto electrónico, tanto en línea como de manera presencial en los consulados. En Estados Unidos, muchas preparatorias les piden a los estudiantes hacer trabajo comunitario. Así es que las escuelas podrían ser un medio para contactar a los jóvenes mexicanos y ofrecerles esta oportunidad. Sería un trabajo de coordinación con los consulados que les permitiría a nuestros jóvenes aprender y contribuir a la cultura política de México e identificarse también como agentes de cambio, tanto en México como en Estados Unidos o en el país en el que residan. Pues eso es todo y les agradezco esta apertura para escuchar a los ciudadanos mexicanos en el exterior. Muchas gracias. Tiene la palabra Aarón Ortiz Santos. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo creo que ya vamos apurando para irnos a cenar, ¿no? Primeramente quiero agradecer a la presidenta por la apertura, el antropólogo por el apoyo que nos está dando, también al cónsul Laveaga por abrirnos la Casa de los Mexicanos, por supuesto a nuestro amigo el doctor Vadillo, que está organizando estos foros, compañeras y compañeros. El Estado mexicano está en deuda con la comunidad migrante para el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales plenos, votar y ser votados. Las propuestas básicamente es que tengamos voto presencial, sacando a los consulados. Esto lo podemos hacer en cámaras de comercio, lo podemos hacer en organizaciones. ¿Por qué? Porque hay ejemplos como el de Perú, por ejemplo, el otro ejemplo sería Colombia, que no se hacen en los consulados. Hay que buscar el esquema legal, obviamente, pero creo que eso también nos ayudaría y tener una mejor coordinación con el INE para evitar el ejercicio de muy mala experiencia que tuvimos durante las elecciones pasadas. Otra situación que creo que sería muy importante hacer es un solo padrón, que estemos dentro del mismo padrón donde están los y las mexicanas en México. Otro es promover el voto electrónico, como se ha hecho en la Ciudad de México. Nosotros fuimos la primera entidad federativa que votó directamente por su diputado migrante. Tenemos uno, pero bueno, necesitamos más, pero fuimos los primeros que hicimos voto directo y también pudimos
votar desde el extranjero. Fue algo muy importante, muy interesante para nosotros. Otra de las situaciones que se puede mejorar es el voto directo para 10 diputadas, diputados, 5 senadoras y senadores, desde luego incluyendo a las comunidades vulnerables. No hay que dejar de vista la capacitación en el tema de credencialización. Necesitamos una campaña permanente para que se promueva la credencialización si la situación con el INE es seguir negándonos el derecho de poder votar con nuestra matrícula consular o con nuestro pasaporte. También coordinar con la sociedad civil, los consulados y el INE los procesos de votación. Tuvimos realmente, fue un buen ejercicio, aprendimos mucho, pero creo que nos hace falta mucho por trabajar. Básicamente estas serían mis propuestas y bueno, muchas gracias por permitirme hablar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra José Maldonado. Adelante. Bien, no está en este momento y tampoco se encuentra en línea. En todo caso, quien le correspondería sería Leticia Álvarez González, con la ponencia Los Derechos Políticos de las Personas Migrantes. Ella es directora de la Coalición de Inmigrantes de Nashville, Tennessee. Adelante, por favor. Perfecto, adelante, Leticia. Sí, gracias. Buenas tardes. Como mexicana, oriunda de Jalisco, migrante e integrante del Consejo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, COLEFOM, agradezco este espacio al Foro Atlanta, donde las y los mexicanos en el exterior tenemos esta oportunidad de ser escuchados. Como sabemos, nuestra comunidad, más allá de su enorme aportación económica a través de las remesas, buscamos hoy algo mucho más profundo, que es participar plenamente en las decisiones que se toman en México. Queremos que se reconozca nuestra voz, nuestra experiencia y nuestro derecho a incidir en la vida democrática del país. La iniciativa de Reforma Migrante y Electoral 2025 que hemos presentado es el resultado del trabajo conjunto del Consejo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas. Es una propuesta viable, técnica y constitucional que busca eliminar los obstáculos que por años han limitado nuestra participación política. Esta iniciativa se compone de 5 ejes. El primero es la creación de un registro federal de electores único y permanente que elimine el padrón temporal. Las credenciales emitidas en el extranjero tengan el mismo valor jurídico que las expedidas en México y que se establezca una campaña permanente de credencialización con el apoyo del INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los institutos electorales estatales y sociedad civil. El segundo es la creación de una representación legislativa migrante con 10 diputaciones y 5 senadurías reservadas para las y los mexicanos en el exterior. Los partidos políticos estarían obligados a incluir esas candidaturas en sus listas nacionales, garantizando paridad de género y representación regional también. El tercero es la simplificación del voto en el exterior. Solo habrá 2 modalidades, o la propuesta pretende que haya 2 modalidades, que es el voto electrónico remoto y el voto presencial en los consulados, eliminando los trámites de duplicados y de voto postal. El cuarto es el fortalecimiento de la cooperación entre el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores y los organismos electorales locales junto con la sociedad civil migrante para que garanticemos campañas de educación cívica, credencialización y promoción del voto de una forma continua y multilingüe, donde haya acceso a la justicia lingüística también de nuestras comunidades que hablan otras lenguas. El quinto sería la consolidación de una ciudadanía plena, sin fronteras, que permita que las y los mexicanos que vivimos fuera del país tengamos los mismos derechos políticos de quienes residen en territorio nacional. En resumen, esta es una reforma que no estamos pidiendo privilegios, sino que pedimos justicia democrática, participación en una vida democrática, participativa. Buscamos que nuestra voz esté representada en el Congreso, que votar sea sencillo y seguro y que la credencial para votar emitida en el extranjero tenga el mismo valor que la emitida en México, porque México está donde están las y los mexicanos y nuestras comunidades en el exterior somos parte viva del presente y el futuro del país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues se ha agotado la lista de ponentes. Quiero agradecer a todas y a todos ustedes por sus aportes, por su participación, al cónsul Rafael Laveaga, a todo el personal del consulado. Y para cerrar esta sesión, quiero pedirle a nuestro compañero Pablo Gómez Álvarez nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Lázaro. Mando un saludo a todos los participantes en esta consulta realizada en Atlanta. La idea de la presidenta Claudia Sheinbaum al decretar la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, para la reforma electoral, que también es una reforma de Estado, fue hacer la más amplia consulta, de tal manera que todos aquellos que quisieran participar, dando su opinión, su crítica, sus observaciones, pudieran coincidir en un esfuerzo común, a diferencia de como antes se hacían estos procedimientos, que solamente se consultaban pues, a las jefaturas de los partidos, cuando mucho, no de todos los partidos, obviamente, y llegaban a unas negociaciones que no se conocían públicamente hasta el momento en que éstas culminaban. Una parte relevante de a quienes hay que consultar para hacer una reforma electoral son los residentes en el extranjero. Estas y estos residentes tienen mucho que aportar porque son ciudadanas y ciudadanos mexicanos que están en una situación peculiar. Hay una circunstancia que requiere de normas especiales. Estas normas especiales que se han dado tienen que ser sometidas a un examen, ante todo por quienes son los sujetos de las normas, es decir, los y las migrantes. Ellos han sido los sujetos de tales normas. Hacer posible el sufragio de las y los mexicanos que residen en el extranjero es uno de los propósitos de la reforma que está por venir y se requiere la crítica del sistema actual, porque evidentemente algo ha fallado en ese sistema actual, desde el momento en el cual tenemos una enorme escasez de participación, que no se compagina con el interés que existe de las y los mexicanos residentes en el extranjero de participar en la vida política del país y específicamente en los temas electorales. Entonces, nuestra comisión presidencial para la reforma electoral tendrá que tomar en cuenta los puntos de vista que se han vertido en todas las audiencias realizadas en los Estados Unidos, que además han quedado abiertas para otros migrantes de otros países o residentes simplemente, que tenemos que asimilar el enfoque de esos sujetos de las normas actuales y las propuestas que frente a la situación están generando. Así que muchas gracias por sus planteamientos, muchas gracias por sus proposiciones, muchas gracias por su interés. Les mando un saludo en nombre de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Muchas gracias. Viva la Cuarta Transformación, viva nuestra presidenta.
Muchísimas gracias a todas y a todos. De nueva cuenta agradecemos la presencia del licenciado, del licenciado Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Agradecemos también la presencia del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, del doctor Gonzalo Vadillo Moreno, especialista electoral y responsable de los trabajos en el extranjero, y agradecemos también la presencia del cónsul general de México en Atlanta, Rafael Laviaga. Pero sobre todo agradecemos la presencia de todas ustedes, de todas y todos ustedes que hicieron posible este ejercicio de pluralidad democrática. A nombre del Consulado General de México en Atlanta, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.